De lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, Pulso Latino con Alejandra Forero. Aquí, en ATV, Canal 15. Pulso Latino es presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Al parecer, el caso de la detención y la pronta liberación del general Hugo Carvajal es una historia de nunca acabar. Ahora se conocieron supuestas amenazas por parte del gobierno venezolano para lograr la liberación de Carvajal, según lo reseñan diferentes medios de comunicación. Diferentes medios de comunicación escritos han reseñado las supuestas amenazas que el gobierno de Aruba y el gobierno de Holanda recibieron por parte de Venezuela para la liberación del general Hugo Carvajal. Según se conoció, el fiscal general de Aruba, Peter Blanken, denunció presiones militares y económicas de Venezuela sobre nuestra isla y también la de Curazao para que Holanda liberara al general Carvajal, ex jefe de la inteligencia venezolana. Blanken indicó que barcos venezolanos rodearon estas islas durante el pasado fin de semana, situación que también se evidenció a través de redes sociales cuando Holanda debatía qué hacer con Carvajal, detenido en Aruba a petición de los Estados Unidos por su presunta participación en negocios de narcotráfico atribuidos a las FARC. Holanda terminó por liberar a Carvajal el domingo al considerar que goza de inmunidad diplomática por haber sido nombrado en enero cónsul de su país en nuestra isla. Blanken aseguró, no obstante, que Venezuela recurrió a la amenaza para lograr la liberación de Carvajal. Abro comillas, no sabemos cuáles eran sus intenciones, pero creo que mucha gente en Aruba estaba asustada por lo que podía ocurrir, indicó el fiscal de Aruba. Asimismo, explicó que Venezuela amenazó con cortar sus vitales lazos comerciales y enlaces aéreos con Aruba y Curazao. Y como un héroe fue recibido en Caracas el ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal, quien fue detenido y también dejado en libertad tras permanecer 3 días en una cárcel en Aruba. A Carvajal, las autoridades de los Estados Unidos lo vinculan con el narcotráfico y las FARC. Nuestra corresponsal en Venezuela, Beatriz Adrián, nos tiene más detalles de la liberación del Pollo Carvajal. Hola, buenas tardes. Mientras el gobierno de Venezuela celebra la liberación de Hugo Carvajal, otros aseguran que tiene una cantidad de expedientes que deben ser investigados. Pero veamos cómo fue la llegada al país del hombre fuerte de inteligencia del gobierno de Venezuela. A las 8:20 de la noche aterrizó el avión que el presidente Nicolás Maduro envió a Aruba para traer al polémico general en retiro Hugo Carvajal. Así fue recibido en pleno acto del Partido Socialista transmitido en vivo por el canal del Estado. Entonces, por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. El general Carvajal acusó a quienes lo detuvieron en Aruba. El juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. Y mientras el militar retirado llegaba al país, el presidente Maduro aseguraba que el plan contra Carvajal se diseñó desde Colombia. Un montaje, como lo demostraremos en los próximos días, hecho durante el gobierno de Álvaro Uribe, un falso positivo organizado por el mafioso de Uribe. Y ante este señalamiento, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó en Twitter. El régimen de Venezuela confirma su condición de protección de narcofar general Carvajal, sin que inmute al gobierno de Colombia. En Colombia, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se pronunció sobre la liberación del general Carvajal. Aquí creemos que es bueno que cualquiera que tenga cuentas con la justicia, pues tenga la responsabilidad de afrontarlas de la manera más apropiada. Estados Unidos, a través de un comunicado del Departamento de Estado, explicó por qué Holanda cedió ante la solicitud de liberación de Carvajal. Nos inquietan los informes creíbles que nos han llegado indicando que el gobierno venezolano amenazó a los gobiernos de Aruba, los Países Bajos y otros para obtener este resultado. El diputado opositor venezolano Ismael García mostró varios expedientes que según él reposan en la Fiscalía venezolana y que señalan al general Carvajal de corrupción y homicidio. Las razones por las que el gobierno lo protege es porque tiene que protegerse a sí mismo. Y el presidente Nicolás Maduro dijo que en las próximas horas dará detalles de cómo se orquestó el plan internacional para detener al general Hugo Carvajal. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. En otras noticias, ayer en horas de la tarde, el señor Ángel Bermúdez, delante del gabinete Mike Eyman II y del gobernador interino, tomó posesión de su nuevo cargo como ministro de Finanzas. Allí juramentó para velar por las finanzas del país, después de que el ministro Juan David Hirosquín tomara su retiro de esta importante cartera.
Ayer en horas de la tarde, el nuevo ministro de Finanzas de Aruba, el señor Ángel Bermúdez, tomó posesión de su cargo delante de sus colegas del ministerio, gobernador interino y su esposa. Allí el nuevo ministro de Finanzas indicó que este departamento no es algo que resorta bajo su persona, sino también que es gracias al buen manejo y hace parte de un equipo. Asimismo, en su primer discurso como ministro, afirmó que es un puesto muy pesado y en particular en esta temporada, ya que las circunstancias están complicadas. El señor Ángel Bermúdez se refirió a la disputa constitucional que aún se está presentando con el reino holandés en cuanto al presupuesto, indicando que esto lo dejará para los políticos y académicos. Bermúdez explicó que el manejo financiero de Aruba continuará como lo entabló el gabinete Mike Eyman II, pero bajo un manejo restrictivo, el cual ha sido subrayado por el Banco Central y otras instancias internacionales. Esto quiere decir que el trabajo diario deberán dominar sus gastos y que esto tenga un control. Al final, el señor Ángel Bermúdez afirmó que esperan que Dios le conceda paciencia, juicio, espacio, tiempo y buena salud para poder seguir dando su aporte. La Fiscalía de Colombia confirmó que existen serias amenazas contra el hacker Andrés Sepúlveda y por esto tuvo que ser trasladado desde la cárcel La Picota hasta el búnker de la Fiscalía en ese país. El fiscal Eduardo Ontealegre reveló que Sepúlveda entró en un proceso de colaboración para contar la verdad sobre las interceptaciones ilegales al proceso de paz en La Habana, Cuba. Sepúlveda trabajó para la campaña del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Hace una semana, el hacker Andrés Sepúlveda se encontraba en la cárcel La Picota cumpliendo una medida de aseguramiento por las interceptaciones ilegales al proceso de paz con las FARC que se desarrollan en La Habana. Sin embargo, sorpresivamente fue trasladado al búnker de la Fiscalía. En las últimas horas, el fiscal general Eduardo Montealegre informó que existía un plan para atentar en contra del sindicato. Se introdujo un arma en La Picota para producir este atentado. Todo esto se hizo por labores de inteligencia. Montealegre dijo que incluso será protegida parte de la familia de Sepúlveda. En el momento en que tuvimos miedo de que se pudiera producir algún atentado o algún ataque contra la familia del hacker, inmediatamente en coordinación con la Policía Nacional dispusimos un sistema de protección 24 horas. El atentado fue descubierto en momentos en los que Sepúlveda anuncia una colaboración efectiva ante la Fiscalía. Rocío Franco, Noticias Caracol. Ayer el primer ministro Mike Eyman estuvo visitando el proyecto de renovación del Club River Plate, el cual, según sus palabras, es un ejemplo de desarrollo económico insertado al desarrollo social. Después de que el Club River Plate estuviera en deterioro por muchos años, hoy recibió una renovación que muy seguramente ayudará en el rendimiento de estas facilidades, acumulando entradas y también haciendo inversiones necesarias que al final beneficiarán tanto al River Plate como también a sus usuarios. El primer ministro Mike Eyman indicó que es un orgullo ver todas las renovaciones que se hicieron al campo del River Plate, el cual no recibió arreglos por muchos años, pero después de que en el 2009 se hicieran proyectos para arreglar estos espacios, se fijó la meta y la visión de que hoy cuentan con nuevas renovaciones. Según lo indicó el primer ministro Mike Eyman, quien visitó este proyecto del River Plate. Este es un proyecto que seguramente será de mucho beneficio para los usuarios y no solo por su fachada, sino también por las entradas y por las inversiones que este proyecto de River Plate podrá realizar. Este es un punto principal en el desarrollo social y económico del país, según lo indicó el mandatario Eyman. Hoy la comunidad, tanto grandes como jóvenes, pueden disfrutar de un proyecto completamente renovado que seguramente le dará un nuevo aspecto no solo al barrio, sino también al aspecto social de la comunidad. Asimismo, el mandatario Eyman expresó que este proyecto es la continuidad de muchos que se iniciaron y a los cuales se les ha dado seguimiento para que hoy puedan gozar de una completa renovación. Las autoridades investigan las causas de un gigantesco apagón que desde anoche tiene sin fluido eléctrico al puerto de Buenaventura en Colombia. Hasta el momento son 400.000 personas las que están afectadas. La empresa de energía del Pacífico que atiende el servicio en Buenaventura reveló que el apagón se debió a un evento en la infraestructura eléctrica entre la central de Cali. El apagón completa 9 horas y según la empresa de energía del Pacífico están trabajando en coordinación con los organismos de seguridad quienes se encargarán de garantizar la integridad de los técnicos para que puedan reparar los daños.
Esperamos que esta labor se cumpla a primera hora de este martes, señaló la empresa generadora de energía en el Valle del Cauca. Según esta empresa, ya se dio atención a las cargas críticas de Buenaventura que corresponden a organismos de seguridad y el sector de la salud. Más de 400.000 habitantes de Buenaventura son los directos afectados como consecuencia del apagón que se presentó desde las 8 de la noche. En este momento se encuentran operadores de ETSA y nuestro Ejército Nacional tratando de llegar al sector del Placer y la Cascada. Eso queda entre la estación eléctrica de Chicayá y Buenaventura, zona rural, zona de orden público, donde estamos esperando que realmente nos informen cuáles fueron los daños y qué fue la situación que se presentó en ese lugar. Gran consternación ha causado la muerte de un niño de 8 meses que fue encontrado ahogado en un cubo de agua en una vivienda del sector El Libertador en Herrera, en República Dominicana, en momentos en que la madre salió a comprar un pañal. Junto al cadáver dejaron una nota. Aris Beltré nos dice qué decía. Ese es el mensaje que, según las autoridades que investigan el caso, estaba junto al niño. Tanto los familiares como los vecinos del lugar aseguran la madre no permaneció por mucho tiempo en el establecimiento. El niño estaba durmiendo a la mañana en su corral y ella fue al colmado a comprar un pamper. Y cuando llegó vio la puerta abierta y con el niño dentro de la cubeta le dejaron un papel al lado, le dijeron sorpresa, decía el papel. Yo venía de colmado y cuando yo vine ya vi la multitud, estaban ahí. Ella estaba ahí, ella dijo a la vecina de arriba como que le chequeara al niño, ella fue al colmado, compró un pamper y cuando vino se encontró el niño muerto. En hora de la mañana ella compró un pamper, como todos los días. A pesar de que los parientes no acusan directamente a nadie, piden sea investigado el padrastro del niño. Ya por allá no tenía enemigo con nadie, encuentren el culpable. Ella no tenía problema con enemigos, excepto con el marido que ella vivía, que la maltrataba. Entonces hay que buscar el causante, el culpable de la muerte del niño, que es un niño inocente. Se había querellado antes porque una vez le dio al niño. Por este caso, las autoridades tienen detenidas 3 personas en el destacamento de Las Caobas. La madre, quien es menor de edad y cuyo nombre se omite por razones legales, un hermano y la pareja de esta. El infante no tenía hermanos. Su cuerpo recibirá cristiana sepultura este martes en el cementerio de este sector. Aris Beltré, Noticias SIN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso.